Buenas noches, mi nombre es Andrea Fernández. Este es el curso de práctica supervisada y el tema que les voy a hablar hoy es sobre la sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX. Hablaré sobre las características de la economía y la política costarricense a inicios del siglo XX, específicamente del año 1900 a 1919. Política económica 1900-1914. La deuda interna. El país inició con una deuda interna de 1.5 millones de colones y se procedió una parte a financiar la reforma monetaria y establecer el patrón oro, y por otro lado se dio inicio a la construcción del ferrocarril al Pacífico para establecer una vía alterna de comunicación con mercados del exterior. En cuanto a la deuda externa, en 1911 se logró refundir la llamada deuda interna en deuda externa, contratando en Francia un empréstito de 35 millones de francos. Con este dinero se pretendió devolver a los bancos y a los particulares las capitales absorbidos por el gobierno y así se dieran facilidades de créditos agrícolas. Parte de este dinero se utilizó para la construcción de edificios públicos y escuelas, además de la reconstrucción de Cartago debido al terremoto de 1910. Contratos para el fomento de la producción. Otro tipo de instrumentos de política económica al que recurrió el país fueron los contratos con particulares y con empresas para estimular la producción agrícola e industrial. Se dieron concesiones de tierras baldías para establecer colonias agrícolas. El contrato más importante firmado fue el acuerdo con la United Fruit Company. Mediante este, el Estado recibió un pago de 1 centavo por racimo exportado y se comprometía a no establecer ningún otro impuesto a la compañía por un periodo de 20 años hasta el año 1930. Política monetaria. La situación monetaria entró en crisis debido a la desconfianza de los dueños de cuentas corrientes en los bancos, quienes reclamaron convertir sus billetes en oro. De acuerdo al sistema vigente y al reducirse las reservas de ese metal, obligó al gobierno a declarar la inconvertibilidad de los mismos y por tanto la suspensión del patrón oro. Se devaluó la moneda entre 1914 y 1918, casi en un 100% de su valor con respecto al dólar, que era la nueva moneda con la que se relacionaba el comercio exterior del país y que se convirtió en su principal socio comercial a causa de la guerra. En cuanto a la política bancaria, para resolver esta situación, el gobierno estableció mediante el decreto número 16 en octubre de 1914 el Banco Internacional de Costa Rica como la única institución de crédito emisora del Estado. Este banco estatal fue un instrumento para reducir la crisis financiera y como ente emisor tenía injerencia en la política monetaria
y crediticia. Con su fundación, el Banco Internacional se convirtió en un nuevo y poderoso actor económico en las políticas estatales. Políticas referidas al consumo. Para 1914, muchos productos consumidos provenían del exterior. La harina de trigo importado, las telas para confeccionar la ropa, por ejemplo. La reducción de alimentos llevó a una alza en los precios que perjudicó a los consumidores. Se dio la especulación. El gobierno se vio en la necesidad de aplicar reformas fiscales debido a la crisis causada por la Primera Guerra Mundial. Alfredo González Flores llega a la presidencia. En 1913, para las elecciones, se disputan tres partidos políticos: el Partido Republicano con Máximo Fernández, el Partido Civil con Rafael Iglesias y el Partido Unión con Carlos Durán. Ninguno de ellos alcanzó la mayoría de votos aprobado por el Congreso, para lo cual hacen un acuerdo y así poder elegir a un candidato. Federico Tinoco propone a Alfredo González Flores representando al Partido Republicano. Este, curiosamente, llega al poder sin haber obtenido un solo voto. Gobernó de 1914 a 1917. Administración de Alfredo González Flores. Durante su administración fundó la Escuela Normal de Heredia, que fue una enorme cantera para la formación de educadores. Abrió el primer banco estatal, llamado el Banco Internacional de Costa Rica, hoy el Banco Nacional. Inició las juntas de crédito agrícola que lograron el resurgimiento de la vida económica, comercial e industrial. Ordenó la construcción de un hospital para enfermos de tuberculosis, el Sanatorio Durán, con los mayores avances de la época. Estableció los almacenes generales de depósito. Estableció el sistema de tributación directa para lograr un pago justo y progresivo de los impuestos. Impuso una reforma fiscal que tuvo el rechazo férreo de muchos sectores económicos y políticos. Finalmente fue aprobada en diciembre de 1916. La reforma que ocasionaría la caída del gobierno de González Flores fueron los impuestos territorial y sobre la renta, aprobados por el Congreso en diciembre de 1916. Estas reformas causaron una fuerte reacción del grupo cafetalero, ya de por sí muy afectado por el cierre de los mercados del café en Europa. Una frase célebre de don Alfredo fue que él expresó que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Golpe de Estado por parte de Federico Tinoco. El golpe de Estado de la mañana del 27 de enero de 1917 fue una ruptura del orden constitucional en la República de Costa Rica, en donde el presidente constitucional Alfredo González Flores fue derrocado por su ministro de Guerra y Marina, Federico Pelico Tinoco, y el hermano de este, y comandante del ejército, José Joaquín Tinoco.
El golpe contaba con el apoyo de la gran oligarquía, principalmente la banquera y la cafetalera, que fue afectada por las reformas de González, particularmente una carga impositiva mayor. González no gozaba del respaldo popular, ya que había sido designado por el Congreso y no electo en comicios abiertos. Tinoco, además del apoyo de la oligarquía más conservadora, tenía el respaldo de la Iglesia y del ejército. En Heredia se dieron las primeras persecuciones políticas en perjuicio de la familia del presidente depuesto González Flores. Este golpe de Estado se presentó ante la opinión pública como un movimiento pacífico, cuando en realidad no fue así. La razón era crear una versión socialmente aceptable del golpe como un movimiento popular que buscó la restauración de la política costarricense y su unificación bajo la bandera del peliquismo, que fue un movimiento político liderado por Federico Tinoco. De esta forma, el golpe de Estado se convirtió en un símbolo de salvación, el emblema de una memoria de triunfo y renovación construida, para legitimar el gobierno de Tinoco y así reformar la política de partidos. Dictadura de Federico Tinoco. La dictadura militar, liderada autoritariamente por Federico Alberto Tinoco Granados como presidente de facto y su hermano José Joaquín Tinoco Granados como ministro de Guerra, inició tras el golpe de Estado el 27 de enero de 1917 y culminó con la salida de Tinoco de Costa Rica hacia Francia el 13 de agosto de 1919, 3 días después del asesinato de su hermano y tras una serie de insurrecciones armadas y masivas, protestas civiles conocidas como la Revolución de Zapoá y el Movimiento Cívico Estudiantil de 1919. Su gobierno ha sido considerado una dictadura, pues el ejército se hizo del poder por las armas. Además, su abierta persecución a los adversarios, lo que era cosa de todos los días, y las cárceles estaban llenas. Fue un gobierno sanguinario y veía al pueblo como iletrados, vagos y charlatanes que solo sabían tener hijos. Luchas sociales contra la dictadura de los Tinoco. La revolución de Zapoá. Los múltiples abusos y la represión política llevaron a los opositores a organizarse con fines bélicos. Los revolucionarios del Zapoá configuraron un discurso de higienización social que buscó la persecución de los grupos políticos liberales que apoyaron el golpe. La rebelión era organizada en Nicaragua por el ex sacerdote y político Jorge Bolio Jiménez y estaba compuesto por costarricenses, algunos nicaragüenses y hondureños. La primera batalla la libran en el Jobo, con una enorme desventaja numérica, pues son unos 800 hombres frente a las fuerzas tinoquistas que movilizaron unos 5.000 hombres, por lo que son derrotados y los prisioneros, la mayoría muchachos jóvenes, son asesinados tras torturas. Este es el mapa de los movimientos de la resistencia armada contra el gobierno de Tinoco, que ocurrió en diciembre de 1917 a agosto de 1919. Rogelio Fernández Huel.
Los revolucionarios apelaron a otro símbolo, el martirio, con el asesinato del líder revolucionario Rogelio Fernández Huel el 15 de marzo de 1918 en Buenos Aires de Punta Arenas, tras la denuncia de Marcelino García Flamenco. En periódicos, sus editoriales y comentarios estaban cargados de fuertes críticas políticas contra el sistema existente. Arremetía contra el poderoso grupo de oligarcas, empresarios y políticos. Se levantó en contra de Federico Tinoco, por lo cual su familia fue perseguida por culpa de la política y sus dos hermanos fueron expulsados de la capital. Otro personaje muy importante que surgió en contra de la dictadura de los Tinoco fue Marcelino García Flamenco. Él nació el 15 de septiembre de 1888 en El Salvador. Ejerció como docente en Costa Rica. Fue defensor de la educación laica y la igualdad de oportunidades. Fue testigo del asesinato de Rogelio Fernández Huel. Fundó escuelas con su salario, pero fue obligado a cerrarlas. Fue brutalmente asesinado. Le cortaron las manos y fue arrastrado por un caballo y le prendieron fuego aún estando vivo. Así lo expresa el maestro hondureño Juan Blas, testigo presencial de los acontecimientos del asesinato de García Flamenco y compañero del maestro. En sus declaraciones a El Heraldo de Punta Arenas, narró consternado lo siguiente: las fuerzas del gobierno traían herido en estado agónico a García Flamenco. En vez de guardarle las atenciones que en tales casos y entre gentes civilizadas conviene, lo rociaron con petróleo y le prendieron fuego. Lobo vio perfectamente las contorsiones del desgraciado García Flamenco al arder. El cuadro de horror que presenció Lobo lo enfermó durante unos cuantos días, y todavía ahora, al hacernos la narración, experimenta calosfríos. Fue terriblemente asesinado. El héroe olvidado. La cruel muerte del maestro salvadoreño es un símbolo de heroísmo y dignidad. Él, con su entrega, hizo evidente que los valores democráticos fundamentales están por encima de la propia vida y que deben ser consustanciales a la identidad de todos los costarricenses. En su tumba yace inscrita unas palabras, las cuales dicen: dio su vida por las libertades de Costa Rica. En honor a él, se funda también un centro educativo que lleva su nombre, Marcelino García Flamenco, en San José. Otro movimiento que surgió en contra de la dictadura de los Tinoco fue el movimiento llamado Civil Estudiantil 1919. Fue una protesta y lucha cívica encabezado por profesores y estudiantes de secundaria del Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas en contra de la dictadura Tinoco. Quemaron los periódicos La Prensa Libre y La Información. El 12 de junio de 1919, en el kiosco del Parque Morazán, se reunieron maestros y estudiantes. Golpearon a las profesoras Ana Rosa Chacón y a María Isabel Carvajal Carmen Lira. La policía arrestó a varios estudiantes y maestros. Hubo muertos y heridos. Otro personaje muy importante durante esta revolución en contra de la dictadura Tinoco fue Julio Acosta.
Él fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el gobierno de don Alfredo González Flores y fue exiliado en El Salvador tras el golpe de Estado de los hermanos Tinoco. Cuando estaba en El Salvador, fue llamado a dirigir el movimiento revolucionario en contra de la dictadura. El pueblo respondió en masa a la defensa de la República. Suscribió el Manifiesto del Zapuá, instando al pueblo a acción de guerra, lo que motivó la batalla del Jocote librada entre Ahogados y Santa Rosa de Guanacaste en la hacienda El Jobo el 26 de mayo de 1919. Al grito de "Viva Acosta", el pueblo se sublevó en todo el país contra los hermanos Tinoco y la revolución triunfó. Entró victorioso a San José el 13 de septiembre de 1919. Gozaba de gran popularidad por su valiente acción y en las elecciones de 1919 fue electo presidente. Durante su administración buscó la armonía entre todos los costarricenses, sin hacer diferencias políticas, y buscó solucionar la grave crisis económica y social que enfrentaba el país. Entre sus principales logros, creó la Oficina de Control, hoy Contraloría General de la República, fundó la Caja de Conversión para estabilizar la moneda y promulgó leyes para solucionar el problema de la vivienda urbana. También tenemos la figura importantísima de María Isabel Carvajal. Ella nació en el año 1887 y realizó sus estudios secundarios en el Colegio de Señoritas, donde se graduó como maestra normal. En 1919, Carmen Lira dirigió una manifestación de maestros contra la dictadura de los Tinoco, en la cual proclamó un discurso que enardeció tanto al pueblo que éste culminó con un incendio al periódico La Información. Esta acción marcó el inicio de la caída de la dictadura de los Tinoco. Fue la única intelectual en unirse a la conformación del Partido Comunista, junto con Luisa González. Formó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras y propuso la creación de la Organización de Maestras Costarricenses. Al concluir la Guerra Civil de 1948, fue expulsada del país para exiliarse en México, pero lo hizo por decisión propia, en vista del riesgo que corría en tierra costarricense. El 14 de mayo de 1949 murió y sus restos fueron repatriados el 20 de mayo para ser sepultados en el Cementerio General de San José. Carmen Lira utilizó este seudónimo gracias a su obra literaria de cuentos infantiles llamados Cuentos de mi tía Panchita. Entre 1920 y 1930, sus textos fueron de connotación realista y social. Utilizó la literatura para transmitir un mensaje de denuncia y toma de conciencia. En 1934, durante la huelga bananera, se inspira y escribe la obra Bananos y Hombres, en la que sacaba a la luz la importancia de la alta producción bananera, aún por encima de la seguridad de los agricultores, además de la problemática de la prostitución, las enfermedades y la falta de educación que vivía la mujer de esa zona. Carmen Lira no solo fue una gran escritora y maestra, sino que además fue una mujer de ideas políticas muy nobles, definida en favor de las causas sociales. Fue declarada Benemérita de la Cultura Nacional el 28 de julio de 1976 y Benemérita de la Patria el 26 de mayo de 2016. Ante este hecho, se da la recuperación de la memoria histórica llamada el retrato del recuerdo y el olvido, la cual expresa lo siguiente: el tinoquismo
es una ventana de la cultura política costarricense que aún se mantiene vigente, el perdón y el olvido. En este contexto histórico, durante el gobierno de Laura Chinchilla, se dio la política de no sanción. Parte de la apatía que vive el ciudadano frente a la política se deriva de esta cultura del perdón y el olvido. También la experiencia del tinoquismo se mantiene actual en asuntos de espacios públicos. A finales del 2012, con la inauguración del barrio chino, que provocó una serie de críticas de organismos dedicados a la preservación de la memoria tangible de la ciudad, ya que correspondía a la memoria colectiva del paseo de los estudiantes y al descontento por las políticas urbanas de la Municipalidad de San José y su alcalde Johnny Araya, que deliberadamente eliminaron este pasado para dar forma al barrio chino. Todos estos proyectos dieron paso a una representación pacífica de la transición democrática más acorde con la identidad nacional, donde las víctimas fueron invisibilizadas.